Yo también. Bueno, pues... Yo no tengo problema. Pues nada, bienvenida, doctora Iches. Muchísimas gracias. La verdad que yo estoy muy contento porque yo no recordaba incluso en qué momento fue que yo hice el primer acercamiento con usted, pero hoy viendo otro material para prepararme, me di cuenta que fue en un momento en el que a mediados del año pasado, creo, se empezó a hablar de una potencial crisis de fentanilo en el país. Sí. ¿Se empezó a hablar? No. Usted empezó a hablar de una potencial Sí. crisis de fentanilo en el país. Sí, eso fue más o menos para el mes de febrero, marzo, Oy. pero estalló o volvió a la palestra eso que yo había dicho para verano, más o menos, mayo, junio, julio. Y sí, me acuerdo perfectamente, pero no sé para qué tú estabas revisando y para qué te estabas preparando. No, estaba viendo... La forma en la que yo me preparo es pues viendo entrevistas o participaciones del invitado y voy anotando cosas de las que yo quisiera ampliar. Dale. Es más que nada eso. Pero antes de eso, a mí me... La psiquiatría es algo como tan específico. Sí. Y yo no sé qué tanta gente empieza a estudiar psicología y termina decidiendo terminar en psiquiatría, o si es mayor la cantidad de personas que dicen de entrada, yo lo que quiero es ser psiquiatra. Mira, yo todavía no conozco el primer psicólogo que se haya hecho psiquiatra. Sí conozco psiquiatras que han hecho luego especialidades en algunas áreas de la psicología. ¿Por qué? Porque resulta que para ser psiquiatra hay que ser médico. Ok. Hay que ser médico y no es fácil en un país donde la carrera de medicina mínimo dura entre 6 y 8 años, mínimo, la básica. Luego concursar para un examen nacional de residencias y luego 4 años de la especialidad. Ay, Dios mío. Y luego entonces ahí vienen 1 o 2 años de las subespecialidades que tú decidas hacer. Entonces, hay algo que todavía la población no ha terminado de entender. Si tú me preguntaras a mí, doctora, yo nunca he ido a una consulta de salud mental. ¿Dónde voy? ¿A un psicólogo o a un psiquiatra? Y yo, no porque sea psiquiatra, yo siempre te voy a decir, y siempre le respondo a todo el mundo, ve donde el psiquiatra. ¿Por qué? El psiquiatra es médico y hay muchas condiciones que aunque dan cambios comportamentales y aunque dan, en este caso, perturbación de lo que es la psiquis, tienen una base orgánica. Okay. Cuando te vas a psicología, que psicología pertenece a la facultad de humanidades, ni siquiera a la facultad de ciencias sociales ni antropológicas, ni siquiera a la facultad de medicina, y a la facultad de humanidades. Estamos hablando de comunicación, comprensión. No estamos hablando de en este caso, un enganche a una base académica, científica, de base. Entonces, yo te voy a decir, vete donde un psiquiatra. Han querido tergiversar mi apasionamiento, mi inclinación por esta recomendación, pero es la correcta. Porque si yo te pusiera un ejemplo, ¿cuántas personas no debutan con alteración anímica baja, down, estoy en el hoyo, por no decir depresivo, y lo que tienen es un hipotiroidismo? ¿Que el hipotiroidismo cómo lo identificamos? Por un análisis médico. Entonces, cuando tú vas por primera vez a mi consulta, yo te mando a hacer una batería. O sea, el que sale de mi consulta la primera vez se va con el grato sabor de que hablamos mucho, pero con la decepción de que no te indique nada. Porque hasta que tú no vuelves a una segunda, con todas las analíticas y todos los estudios y todas las pruebas que te mando a hacer, yo no sé cómo tú estás desde el punto de vista orgánico y no te puedo medicar. Claro. Sí, me hace muchísimo sentido. No lo había pensado de esa manera. Sí. Dele un toquecito aquí, Doc, pero una cosita aquí, desde aquí adelante. Un toquecito para subirlo un poquitico. Ahí está perfecto. Bien. Mire, sí, porque al final muchas de las cosas que entendemos que son... Y a veces uno lo dice y no lo interioriza de esa manera en la que usted lo ha dicho. Claro. Muchas de las cosas que entendemos que pueden... que entendemos, ¿no? Que son anímicas, no necesariamente son... Y sáqueme del error si no lo estoy diciendo de la manera correcta. No necesariamente son emocionales, sino químicas. Mira, una condición
una alteración en lo que es tu patrón conductual se da por 3 grandes renglones. Yo le digo el famoso pastel de los tercios. Ok. Primero, si tú te fijas, así mismo como son los duelos, como los hermanos asumen los duelos, que pueden ser 5 hermanos, y los 5 van a vivir un proceso de forma diferente. Claro. Asimismo son, en este caso, las cargas genéticas. Entonces, hay una predisposición genética, está una idiosincrasia, una respuesta propia de tu cuerpo, y están los factores externos. ¿Qué es lo que ocurre? Nadie le da importancia a esa parte genética, nadie le da una importancia a cómo está tu cuerpo y todo el mundo toma como elemento detonador aquello que coincide con el episodio de la crisis. Ejemplo, tú tienes esa condición genética, tú tienes una deficiencia de lo que son los neurotransmisores, pero la novia te dejó. Ya. Entonces todo el mundo dice, no, pero fue que la novia dejó a fulano. Después que la novia lo dejó, él está así. Entonces tú empiezas con el famoso rosario de déjame, un saco otro clavo, déjame sacar de abajo, déjame poner de mi parte. Pues voy a poner y en el cada vez gimnasio. tú peor. Y tú nada más dices, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Esa mujer me dio duro. No, la mujer no fue que te dio duro, fue que coincidió con el detone de la condición que ya tú tenías de base. Y todas esas cosas, y estamos haciendo una hipótesis bien grande con Sí. o sea, con este caso hipotético. Todas esas cosas, cuando no se encuentra el resultado que la gente espera, entendiendo, Sí. porque no, al final, si no va donde un psiquiatra o donde un psiquiatra no lo pueden identificar, hacen que la gente caiga un poquito más o no, porque al final es químico. ¿Tú sabes qué tiempo dura un paciente antes de llegar a un psiquiatra? De 8 a 15 años. ¿Qué? Después de haber empezado la sintomatología. O sea, te estoy hablando Wow. que el paciente... bueno, sin contarte los 5 o los 6 que duran psicología. Sí. Entonces te digo, a mí me llega, a nosotros los psiquiatras nos llegan los pacientes desgastados, hartos, drenados y para colmo sin fuerza ni recursos. O sea, a primera instancia no es que te llega. Y cuando yo te veo que tú llegas a mi consulta, yo digo, este tipo tiene 10 años rodando. O sea, es lo que yo traduzco. Claro. Y por eso es que las consultas en salud mental tienden a ser tan largas. Si fuese por mí, ando con camisas blancas todo el tiempo. Tengo muchas en el closet, todas de Brands Avenue, que son los expertos en camisas blancas, con una amplia gama de más de 20 marcas, desde La Martina, Diesel, Psycho Bunny y por supuesto, telas distintas que se adaptan al estilo de cada quien. A mí me encanta el lino, pero también uso de algodón o incluso las Oxford. Visita Brands Avenue en el sótano de Almacenes Unidos de la Avenida Sarasota y en su tienda outlet en la Carmen Mendoza de Corniel. Y no dejes de seguirlos en @BrandsAvenueRD. Cada vez que vayas, siempre recuerda decir que vas de parte del podcast de Jorge Chalhub. Mire, de hecho, aprovecho y le hago entonces una pregunta que me habían hecho, que había preguntado. Les digo, mira, voy a tener una conversación con una psiquiatra. ¿Qué pregunta tú tendrías? Y hay una duda que me manifestaron, que es que regularmente la gente llega a consulta o uno tiene la concepción de que se llega a la consulta psiquiátrica desde el psicólogo porque se necesita medicar. Y había una pregunta de si a uno lo refieren a un psiquiatra o si uno va donde un psiquiatra sin que tenga que ver con medicamentos. Claro que sí. Incluso la psiquiatría tiene subespecialidades que no tienen nada que ver con la parte psicofarmacológica. Y eso que tú dices es tan cierto que cuando el mismo psicólogo le menciona al paciente, mira, te voy a mandar donde un psiquiatra, el paciente se niega. Sí. Pero también yo tengo que ser bastante honesta y esto se debe a la mala fama que le ha dado la sociedad al psiquiatra. Porque si yo te pongo a hacer un ejercicio tan simple como, si tú te recuerdas o tú empiezas a acordarte de aquel personaje o de aquel paciente de tu pueblo, de tu provincia, que estaba medicado por un psiquiatra, ¿cómo tú te recuerdas de ese paciente? Bueno, tú te vas a acordar de ese paciente tipo zombie, totalmente incapacitado de hacer las actividades de su vida diaria, totalmente aislado, encerrado. Pero realmente la psiquiatría moderna no es así. La psiquiatría moderna valora más la funcionabilidad
que la presencia de síntomas. Entonces, ahora yo valoro es qué tanto me rindes tú a la hora, qué tan incorporado tú estás en cada uno de los aspectos de tu vida. Y los síntomas son importantes, son relevantes, pero hay un dato que la población no sabe y yo estoy en la responsabilidad de decirlo. Uh-huh. Cuando hablamos de enfermedades, tenemos que hablar otra vez del pastel de los tercios. Hay un tercio que te responde. Hay un tercio que te responde a media y hay un tercio que no te responde. Ese grupo de pacientes que los familiares y amigos dicen, él tiene 10 años con un médico y sigue igualito, es del grupo de los no respondedores, okay, que hay una condición bioquímica, biológica que no hace que el paciente responda o tenga el resultado esperado ni para el médico ni para los familiares. Usted sabe que me llama mucho la atención eso que usted dice de que la psiquiatría moderna en la balanza valora más la funcionabilidad del paciente, sí, claro, que la presencia de síntomas. Claro. Pero entonces, ¿cómo se trabaja esa presencia de síntomas que no afecte el entorno social del paciente? Hay unas intervenciones que son los procesos psicoterapéuticos o los procesos en donde yo busco que tú hagas insight de tu enfermedad. Okay. Tú eres un paciente. Imagínate que tú eres un paciente depresivo. Que probablemente tengo todo el potencial de serlo. O sea, que hablemos, dígame. Mira, yo te voy a dar unas estadísticas. Porque para nosotros tomar esto en serio tenemos que hablar de números. Claro. Porque es lo único que nos da idea de la magnitud de todo lo que estamos hablando. Mire, y te cuento antes de que usted me diga esa estadística, yo tengo que decirlo ahora, porque si no, me voy a morir. A mí me encanta, nosotros apenas tenemos 11, 10 minutos grabando, y mire, que una de las constantes que yo he visto entre la gente que yo me siento a hablar en el podcast, son más de 300 conversaciones, es que probablemente el 98% es apasionado por lo que hace y lo que vive. Entre la gente que tiene su propio negocio, que ha sido exitosa. Uh-huh. Pero yo he visto poca gente hablar con la pasión que yo le he visto a usted en estos minutos, hablar de psiquiatría. Te voy a contar lo siguiente. Es una anécdota personal. Cuando... y te vas a reír a morir. Yo hice mis 4 años de bachillerato en ciencias físicas y matemáticas. Yo era supuestamente muy buena en matemática, en física, en trigonometría. Y yo tenía como 12, 13 años cuando una vez estamos en la casa y me dicen, Ale, mi gente querida me dice Ale, no con X ni nada, no. Ale. Claro. Ale, ¿qué tú vas a estudiar? Y yo dije delante de una tía madrina que ya falleció, yo dije medicina. Y yo vengo de una familia muy humilde, tan humilde que en mis primeros años de vida, mi abuela tenía casa con piso de tierra. Y mi tía madrina me dijo, el pobre no estudia medicina. Y yo ya después de adulta y haber estudiado psiquiatría, me doy cuenta que tú vienes con tu código de barra. Porque yo, como un mecanismo de defensa, nunca más volví a mencionar que yo iba a ser médico. Y todo el mundo me preguntaba qué yo iba a hacer. Y como yo era tan buena en matemáticas y en física y en líneas, yo decía que arquitecta. Arquitecta. Bueno, llega el día de inscribirme en la universidad. Voy a la universidad, me inscribo en medicina. Pero yo no le dije a nadie que fue medicina. Yo dije en mi casa que fue arquitectura. Yo compré mi regla T, yo compré mi tubo. ¿Qué? Y yo duré 1 año cargándolo y en mi casa pensando que yo estudiaba arquitectura. Y yo lo dejaba todos los días en un señor en la entrada de la UAS que tenía una paletera. Ay, Dios mío. Y yo me iba. Y un día, un sábado, literal, yo no sé. Tú sabes que para hablar mentira... Hay que estar muy pendiente. Claro. Y bueno, un día yo estaba, como diría cualquiera, en el limbo. Y estoy lavando mi bata. Y la cuelgo. Y me dice esa misma tía madrina, porque vivíamos al lado. Ale, ¿y esa bata? Y yo, oh, mía, del laboratorio. ¿Cómo que tuya? ¿Y tú no estudias arquitectura? ¿What? Y yo dije, ay, mire, yo le voy a decir algo. Yo estudio medicina y si no estudio medicina no voy a estudiar nada. Y hoy es un día
que yo te vuelvo a decir lo siguiente. Yo vuelvo en asco y soy médico. Yo vuelvo en asco y soy psiquiatra. Y no cambiaría de mi carrera profesional con todos los trabajos del mundo que he pasado, porque he tenido que ser buena a la mala. Y digo la palabra buena para sentirme orgullosa del calificativo de las personas que me lo han dicho. Claro. Y no cambió absolutamente nada, porque me han hecho ser la persona que soy, porque me han hecho ver realmente que el ser humano, el ser, es lo más preciado y es lo más importante que hay sobre esto. El tú estar todos los días con el contacto vida-muerte. Los médicos saben de eso. Y quizás no todos, porque no todos ven en ese momento los ojos del que tiene enfrente y del que te dice sin necesidad de articularte una palabra, ayúdame. Y cuando tú miras a un enfermo a los ojos, tú no necesitas más nada. Y digo un enfermo porque cuando tú tienes salud, tú no te detienes. Tú andas arrollado por el mundo. Pero cuando la salud, que es lo único vulnerable que nosotros tenemos, está tocada, tú eres en ese momento la persona más dependiente que puede existir. Y tú mirar a alguien, te voy a invitar a que hagas el siguiente ejercicio. Cualquier persona que tú sea conocido tuyo, que tenga algo, míralo a los ojos. No le preguntes cómo está. Claro. Tú lo miras a los ojos. Es que tú vas a encontrar un mapa diferente. Algo que ya tú no necesitas el preguntarle ¿qué tú necesitas? Es que tú vas a ver lo que esa persona necesita. Claro. Usted sabe que el ser humano viene con el fallo de fábrica que no valora o no valoramos las presencias. Nosotros valoramos las ausencias. Sí. Nosotros no valoramos, yo no valoro, hablando de este momento, yo lo estoy disfrutando, pero probablemente lo voy a apreciar todavía más. Cuando yo me vaya. Cuando usted se vaya, que diga, coño, qué conversación tan rica, qué bueno, qué privilegio, qué chulo poder compartir con la doctora. Pero yo estaba con la doctora. Pero es porque nos han codificado para eso. Incluso nos hacen soñar con un futuro y nos ausentan del presente. A ti te dicen, mira, cuando tú seas grande, pero yo soy niño ahora. Sí. Y tú no me estás diciendo a mí que disfrute mi niñez. Claro. Mira, mañana. Sí, ¿mañana qué? ¿Y hoy? ¿Cuántas horas le faltan a mi día? Entonces es muy difícil. ¿Por qué? ¿Tú sabes qué tiempo se necesita para tú perder la vida? ¿Qué tiempo? 1 segundo. ¿Cuántos segundos nos faltan antes de mañana? Sí. Tú no sabes. Entonces, trato de fomentar la no postergación. Tú tienes una conversación pendiente, es hoy. Tú tienes un conflicto pendiente, es hoy. Tú tienes deseo de decirle a alguien algo, llámalo. No lo escriba. Escribiendo con el famoso WhatsApp, claro. Nos tomamos más tiempo. Ponle un voice. Pon tu voz, que esta persona se quede escuchando tu voz y va a hacer inclusive que cambie de opinión. Claro. Y, por supuesto, de eso se trata la vida, pero la psiquiatría, la psicología es bellísima. A mí hay un par de cosas de las que usted dijo ahí que yo no quiero que no las saltemos. Hubo algo, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. El doctor Víctor Atala, el ministro de Salud, estuvo en el podcast hace un par de semanas, hace un par de meses ya. Y él sí dijo que... Yo no recuerdo si fue que yo le pregunté de si recordaba el primer paciente que perdió. Bueno, lo que sí él dijo fue que es increíble cuando tú puedes ver cómo se le va la vida en los ojos a una persona, cómo una persona se le va la vida. Es una cosa... Cómo tú puedes identificar que esa persona en cualquier momento se marcha. Mira, te voy a contar lo siguiente. De experiencias como tales, yo tengo varias.
pero hay 3 que me marcaron la vida. Ujú. A Alexandra, yo nunca, tengo que admitir, nunca yo he tenido la necesidad, gracias al ser, de tener que llenar un acta de defunción. A mí nunca se me ha muerto un paciente, ni siquiera cuando hacía medicina de emergencia. Y de hecho, mis compañeros de promoción y de servicio me decían, hay muchísimos refranes en el área médica. Claro. Iches, tú lo soplas. Porque yo sabía entregar el servicio y a los 10 minutos el paciente fallecer, pero nunca me fallecían a mí. Y yo tengo experiencias de tres personas que me marcaron la vida. Y me la marcaron de una manera para bien. Lo primero era que yo tenía un paciente bipolar, un paciente del interior, y este paciente hizo una crisis y lo ingresaron en su provincia. Y duró varios días ingresado. Y él dentro de la crisis decía, literal, búscame a la Iche, búscame a la Iche, búscame a la Iche. O sea, él gritaba que me buscaran y que era a mí que quería. Claro. Cuando los familiares se comunican conmigo y logramos coordinar todo el traslado, el paciente yo lo envié a buscar con unos enfermeros desde Santo Domingo, desde aquí, la capital, hacia esa provincia. Cuando traen al paciente, me llama uno de los enfermeros, me dicen, doctora, pero él como que no lo veo bien. Digo yo, lo importante es que llegue. Y el paciente llegó, yo lo ingresé y falleció a las pocas horas. Y él siempre me decía que si él algún día moría, él iba a morir tranquilo en mis manos. Y te cuento lo siguiente, o sea, desde el punto de vista médico, ni siquiera había pasado el tiempo para yo haber tenido una intervención con él. Claro. Él llegó a la clínica y él falleció. Y ese paciente, yo lo recuerdo tal cual. Y me acuerdo de esos ojos que eran verdes. Me acuerdo de esos ojos la última vez que me vieron. Y en pandemia pasaron 2 cosas bastante relevantes. Tú sabes que uno usaba ese traje, esa mascarilla, esos antifaces, demás. Y en cuidado intensivo los pacientes decían, decían los otros médicos, Iches, me tocó, el pelo yo me lo corté en pandemia. Porque no me cabía dentro del traje. Y de verdad, ustedes los hombres le tienen que dar conferencias a las mujeres de lo bueno que es tener el pelo corto. O no tener casi pelo. Porque yo no me lo he dejado crecer más. Pero para mí me marcó mucho un paciente con el cual él me dijo, llorando desesperado, que él quería ver la cara de alguien. Y yo te puedo decir a ti que yo me quité en ese momento la mascarilla y me levanté el antifaz. Y yo le dije, mírame. Y él me apretó la mano y al rato falleció. Y otro fue que yo empecé a ponerme, yo imprimí una foto mía. Ajá. Y yo me la puse aquí. Y cuando yo entraba a la unidad de COVID, yo le decía, no se entendía mucho por todos los trajes que uno tenía, yo le decía, ese bombón que tú estás viendo ahí, es lo que está debajo de esto. Porque los pacientes te miraban y ellos hicieron inclusive lo que es el síndrome de la bata blanca y hacían muchas crisis de pánico porque todo el mundo era igual. Claro. Y por supuesto, esas son experiencias. Y por supuesto, un grupo de, un par de hijos que fue para mí muy duro, que me tocó decirle, miren, vayan a despedirse de su padre porque ya su padre no está. El tú decirle a una mujer, vaya preparando la funeraria, eso no es fácil. Eso no es fácil y al psiquiatra le toca. Vaya adelantando esos procesos, me imagino. Tiene que ser una cosa súper compleja. Sí, súper compleja. Sigo en todo lo que usted dijo sobre su pasión por la psiquiatría. Y si no se lo han dicho, pues yo me atrevo a decírselo, es admirable la determinación de una mujer de ¿cuántos años cuando usted empezó a estudiar?
Mira, ese otro cuento. Cuando usted Yo dijo que terminé, era arquitectura. Sí, yo terminé con 16 años, casi 17 el bachillerato. En ese tiempo, el entrar a la UAS con esa edad era, ya tú sabes, lo último de los muñequitos. Yo soy matrícula 944508. Nunca se me va a olvidar. Entré en un enero del 94. Tenemos un grupo maravilloso que es el Aula 100 de Medicina, la promoción más grande hasta ahora de médicos. Y somos un grupo de amigos espectaculares. Terminamos, hicimos colegio universitario, terminamos en tiempo récord, entre 5 y medio, 6 años y medio. Era cuando la UAS era abierta. Y la UAS de los 90... Sí, era muy difícil. Claro. En ese primer año ganó Roberto Santana la rectoría y fue donde empezaron a hacer esa pared que está en la Universidad Autónoma, es ahora. O sea, yo tuve que meterme mucho por la Santiago y por todas las callecitas paralelas. El bulto, la mochila tenía que ir acompañada de 2 limones y un paquete de wipe para cuando tiraban bombas lacrimógenas, uno limpiársela. Había que hacer la fila para tú comer en el comedor universitario y, por supuesto, comerte esos lunes, esos locros de arenque, tú sabes. Yo me acuerdo que yo era así. Ay, y Dios me lo mío. comía porque era lo único que había. Pero esa determinación con 16 años. Sí. Y tomar la decisión así De hablar mentira. de hablar esa mentira. Y me imagino con la formación que debe tener usted en su casa, de hablar esa mentira. Mira, yo me acuerdo que mi mamá por lo menos me dijo, me peleó. Y yo dije, es más, porque también cuando se enteraron, ellos sabían que era en la UAS. Lo que pasa era que medicina en la UAS, decir medicina en la UAS era decir te pusiste vieja. Claro. Y yo le dije, es más, porque cuando eso todavía teníamos la idea de nuestra gran alma mater, y la sigo teniendo. Y yo dije, y es más, y si no es medicina, no estudio, y si es en la UAS, tampoco estudio. Pero, ok. No pudieron más nada que decir. Bueno. Y cuando dije psiquiatría, también. Cuando dije psiquiatría, tengo recuerdos espectaculares porque mis compañeros pensaban que yo iba a ser... siempre el que está alrededor de mí se confunde conmigo. Yo no sé por qué. Pensaban que yo iba a hacer patología forense. Correcto. Y resulta que cuando estamos haciendo la carta para entrar, una vez yo dije que yo quería ser psiquiatra y ellos empezaron a atacarme. Yo también hice lo mismo que con mi familia, no lo toqué más. Y ya cuando yo concursé, ya yo estaba casada y la única persona que a mí me apoyó y me dijo, ¿tú quieres psiquiatría? Dale, fue mi esposo. Resulta que yo puse en la hoja patología forense. Bueno, nada, no le entregué en patología, yo me quedé con mi sobre. Y cuando me toca ir al hospital psiquiátrico, que era donde se hacía el concurso nacional, donde tú ibas a la entrevista, en el pasillo, me acuerdo yo, cuando saco la hoja que le estoy revisando, que dice patología. Ay, Dios mío. Ya tú sabes el lío que se armó. Y cogí un corrector y lo borré. Y lo puse así, como la máquina. Claro. Pero un doctor, que dicho sea de paso, uno de mis hijos tiene el primer nombre por ese doctor, que era el doctor Héctor Pérez. Él cogió la hoja y la hizo así. Literal. Y dijo, aquí abajo hay otra cosa escrita. Y me mira. Entonces, eso es un borrón. Eso era algo inaudito. Claro, porque era una falta de respeto también a él y a la carrera. Entonces dice él, ¿qué había ahí escrito? Y yo lo miré y le digo, ¿qué usted quiere? ¿Que le invente un cuento o le diga la verdad? Dime la verdad. Entonces yo le dije, mire, mi compañero no quería que yo viniera para acá. Yo había hecho esa carta para entretenerlo a ellos, pero se me olvidó que yo tenía que hacerla de psiquiatría. Y él me dijo, ¿de verdad? Bueno, en esa entrevista, él me hizo 2 preguntas. ¿Quién es tu escritor preferido? ¿Quién era? ¿O quién es? Yo tengo varios, pero a mí me apasiona los escritos de Joaquín Balaguer. Una cosa es él
como todo lo que fue, y otra cosa es él como literato. Claro, no vamos a hablar mal del maldito Balaguer. No vamos a hablar mal de Balaguer, pero eso, como escritor es otra cosa. No, pero eso es hasta que tú leas, en este caso, lo que son las poesías de él. No nos vamos ni siquiera a los escritos históricos. Claro. Y yo me había leído varias obras de él, y ahí empezamos a hablar, y toda mi entrevista fue basada en preguntas de literatura. Mi profesora de literatura del bachillerato, la profesora Margarita Abreu, es que la literatura es un medio de escape. Sí. Y yo me iba de donde yo vivía hasta la Duarte, el Parque Enriquillo, a cambiar libros y novelas todos los sábados. De hecho, yo escribo. Lo único es que escribo, a mí me gusta escribir poesía. Escribo bajo un seudónimo. ¿Qué tipo de poesía? Romántica. Muy romántica, erótica. Le pregunté porque pensé, le dije, escribe bajo un seudónimo, dice que le gusta escribir, le iba a preguntar si era poesía erótica. Sí. Cuando dijo poesía. Muy bonita. Y bueno, sabrá Dios quién. No he publicado nada, porque si lo publico y voy, todo el mundo va a saber que fui yo. Ay. Pero sí. sí. Qué bien. Todo esto empezó porque usted iba a empezar a decirme que para tomar el tema en serio hay que hablar de números. Números. Y yo le hablé de su pasión por la psicología. Por la psiquiatría, perdón. Definitivamente. Mira, cuando hablamos de números en salud mental, tenemos que saber que el 20% de la población a nivel mundial tiene una condición de salud mental diagnosticada. De ese total, de ese universo, hay aproximadamente 1/3 que no está diagnosticado o tiene síntomas subclínicos. Tenemos un 3% de la población con una condición genética subyacente. Y la mitad de la población de los dominicanos tiene una relación tóxica con el consumo de uso y abuso de sustancia. Entonces, estamos hablando, cuando tú sumas ese 20... La mitad de la población. Más de la mitad. Cuando usted dice sustancia, estamos incluyendo el alcohol ahí. Alcohol, cigarrillo, juego patológico, pornografía, sexo, drogas duras. Entonces, las personas piensan que tú ser adicto, la connotación de adicto o dependiente te la da solamente cuando te llevan como las mochilas de ruedita, arrastrándote. Claro. No es así. Tú puedes ser, en este caso, un dependiente solamente por el efecto nocivo o el efecto no deseado o enfermizo que te puede causar un solo consumo al año. ¿Cuántas personas a tu alrededor tú no conoces que te dicen, no, yo no bebo? ¿Que usted no bebe? Bueno, en diciembre empiezan el 23 y terminan el día 8. O sea, hay gente que están terminando a hoy. Sí. Que están terminando hoy. Y el 39 de octubre. Sí, exactamente. El 39 de diciembre, perdón. Entonces, eso es. Y tenemos un problema serio. Los pueblos nada más crecen con dos grandes inversiones. Con las inversiones a nivel de educación y a nivel de salud. Si tú tienes esas dos inversiones desprovistas, va a haber problema. Entonces, tenemos unos sistemas en ambos en el cual se están tratando de incorporar lo que son programas actualizados, pero es difícil. Es difícil porque se necesita la constancia y el reconocimiento de que si hay algo bien, yo no lo tengo que cambiar. No tenemos que crear nuevas cosas, tenemos que optimizar lo que tenemos. Tenemos una población estandarizada que se mantiene en números por años. O sea, cuando tú te vas al censo anterior de 10, 15 años atrás, tenemos la misma población, supuestamente. Entonces, en medicina hay que hablar de números. Para tú hacer una planificación, para tú saber, ¿tú sabes cuánto es el presupuesto que debe destinarse a salud mental? Del presupuesto de salud. No, la verdad no lo actualmente, sé. Actualmente, los OPS y OMS dicen que es un 5% y están abogando porque sea de un 9 a un 10. ¿Tú sabes cuánto Dominicana destina al presupuesto de salud mental? 0.6. Entonces, usando una palabra que está correcta, pero nuestro pueblo la utiliza de forma peyorativa, que es locura, por eso es que todo el dominicano está loco. Claro. O sea, tenemos que entender
que tenemos situaciones y ahora mismo el tema de las redes, la modernidad, la tecnología, el posmodernismo nos va a explotar a todos. Y esa, a propósito de las adicciones, que hay una que yo no sé qué tan silente es y qué tanto de la población lo sufrimos, que es el tema de la adicción a la dopamina. Que no sé si es una rama diferente a precisamente el tema de la tecnología y redes sociales, o si va aquí dentro del tema de la adicción a la dopamina. Sí, va aquí. Lo que pasa es que no es adicción a la dopamina, porque la dopamina tú no tienes donde consumirla. Ahora bien, tú tienes actividades y consumes sustancias que hacen que tú segregues dopamina. Entonces, la gratificación que tú tienes con ejecutar una acción es lo que te hace sentir ese push, ese placer, ese gusto. Y si tú te fijas, ahora mismo con el tema de la tecnología, tú no duras 3 segundos viendo un mismo video. Es la inmediatez. Entonces, para que esos picos se mantengan altos, yo necesito cosas nuevas. Y de ahí es que los que trabajamos la conducta, los que trabajamos las emociones, la salud mental, decimos que esta generación, no la que acaba de iniciar el 1 de enero, que es la beta, sino los millennials y la generación Z, por eso es que tienen esa sensación inmensa de vacío. No es que no existan cosas que no los llene, es que lamentablemente están en la inmediatez de la intoxicación de dopamina. Y de hecho, tú escuchas a padres que dicen, no, porque ese muchacho yo lo tengo que poner en algo porque él está aburrido. Los niños, los adolescentes y los adultos necesitamos aburrirnos. Claro. El aburrimiento es parte de aquello que te va a prender esa lucecita de la creatividad. No estamos dejando que ese cerebro tenga un procesamiento natural y adecuado. Yo te pregunto, ¿cuántos números telefónicos tú te sabes en este momento de memoria? Mire, la mayoría son los de mi niñez previo al smartphone. Pero yo sí hago el ejercicio, por ejemplo, de buscar el teléfono y no marcarlo directo, sino que ir al teclado y teclearlo y marcarlo. Sí. Pero precisamente por eso. Pero es un ejercicio que tú has decidido hacerlo para no perder la capacidad de. Claro. Pero tú encuentras un sinnúmero de personas que te dicen, no, yo prefiero mantenerme en mi sitio. Para yo estar en el medio, escuchando problemas y conflictos, no, yo prefiero aislarme. Sin embargo, ese comportamiento de tú segregarte, de tú retraerte, es por la incapacidad de la resolución de conflictos que actualmente la generación manifiesta. O sea, es difícil. Esa es una que yo no escucho a mucha gente hablar de ese efecto del tema de redes sociales. Claro. De no poder desarrollar la capacidad de resolución de conflictos. No hay capacidad de resolución de conflicto. No hay capacidad de tolerancia a los no, ni a la frustración, ni al rechazo. Sí. ¿Qué tú hacías cuando un amiguito no quería hablar contigo? Fácilmente tú le decías, tú no quieres hablar conmigo, pues no me importa, me voy con otro. Tú resolvías. Claro. Pero sin amiguito tú no te quedabas. Ahora, alguien no te da un like y ya tú tienes para irte a llorar. Ya tú tienes para entender que lo que tú estás haciendo no es correcto, ni es gratificante, ni es satisfactorio. La gratificación de los seres humanos actuales va mediado por el nivel de aceptación que tenga para el resto. Sí. Incluso, tú te compras una camisa y tú dices, este color se verá bien. Doctora, ¿me queda bien este color? ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué te tiene que importar a ti? Si yo entiendo que ese color te queda bien o no. Porque lo que perseguimos es la validación. Aquí tenía yo anotado el término que se utiliza mucho, people pleaser, que buscamos agradar más a los demás o que los demás nos validen a nosotros. Totalmente. Y ahí entra esa frase. Hay 2 frasecitas que yo quisiera. Como están haciendo ahora en países europeos que están fomentando lo que son los cementerios verdes.
Entonces, es cuando te incineran, colocan las cenizas en una cápsula, la introducen en un árbol. Entonces, yo quisiera como meter 2 palabras en una cápsula y mandarla para Plutón, ¿Cuáles son esas? que es el famoso empoderamiento. Ay, Dios. Porque tenemos que redefinir qué es empoderamiento. Y autoestima y amor propio. Yo quisiera como mandarla y que nos diera la potestad de que la RAE vuelva a redefinirla para nosotros empezar desde cero. ¿Qué es la autoestima? La autoestima no es lo que tú piensas de ti. La autoestima es el concepto arraigado que tú tienes del valor que los otros te dan, de cualidades particulares. Y el amor propio son las acciones de autocuidado que tú tienes para sí. El amor propio no es ego. Claro. Entonces, con el tema con esa triada, empoderamiento, autoestima y amor propio, la gente anda destruyendo a todo el mundo. Sí. Se cree con el derecho de salir a avasallar, a pisotear, a golpear. ¿Por qué? Porque hay un bando, y yo digo bando, cuando hablo de bandos hablo de manada, cuando hablo de manada hablo de conjunto, de colectivo, para que ahorita no digan, la doctora ella dijo que hay un grupo. No, eso es para aquellos que no saben los sinónimos. Cuando hablamos de manada, hablamos de grupo, de comunidad, de colectivo. No, entre las 7 gente que escuchan el podcast, Sí. La van a entender, no se preocupe. Óyeme, tenemos que entender que hay un grupo ahora de hombres soltándose y mujeres empoderadas. El hombre tampoco está mediando. El hombre no está mediando esas emociones. El hombre no está negociando con la frustración. Con la frustración es que hay que negociar. Claro. Y es necesario. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, yo estoy molesto. Y cuando tú me dices, yo estoy molesto, yo te digo, pero párate. Pero, ok, tú estás decepcionado, sientes impotencia, tienes ira, rabia. ¿Qué es lo que tú sientes? Con esa molestia, ¿qué? Vamos a ponerle nombre a la emoción. El tú conocer la emoción hace que tú puedas gestionar de una manera correcta y darle una valoración que te lleve a un punto de saber qué tan sano o no es. Tú tienes que conocerte. Nos encantan los ruidos, pero para no escucharte. Tú estás en tu casa solo y tú tienes que poner una música. ¿Tú sabes por qué? Uno de mis maestros decía que el día que tú ames escuchar tus pensamientos, vas a tomarte miedo. Vas a cogerte miedo. Porque de verdad, lo que uno llega a pensar es mucho, pero es necesario. Cuando me toca, en las intervenciones que tengo, yo te pregunto a ti, oye, ¿cuál es tu color preferido? Azul. ¿Cuántas piezas azul tú tienes? Ahora mismo. Sí. Yo creo que estoy forrado de azul. La camisa es blanca. Ajá. Pensé que tenía una de esta misma azul. El pantalón y los tenis son blancos con azul. ¿Y en tu closet? En el closet, no sé. No sé. Me pongo a contar así rapidito. Vamos a decir. Y diría que de 10 piezas, ¿cuántas son azules? Al menos 4 camisas son azules. Ok. Si el color azul es tu color preferido, ¿por qué tú tienes 6 que no son de tu preferencia? Sí. Cuando te digo, ¿cuál es tu plato preferido? Ese plato, no el que más te guste, porque a ti te pueden gustar varios. Claro. El preferido, el que tú cambias por cualquier cosa. El que tú dices, me pueden llevar a tal sitio y puede haber lo que sea y yo voy a pedir ese porque ese es mi preferido. Nos olvidamos, no nos detenemos a conocernos. Y es tan difícil cuando tú tienes que basar ese reconocimiento de tu ser en lo que el otro piensa de ti. Ay, no, mira, te queda precioso ese beige. Quédate con esa cremita siempre. No me gustó el crema. Claro. Yo o me visto de blanco o me visto de azul. Ya. Feliz. Entonces dicen que los que hacen eso son obsesivos. No son obsesivos.
No son psicorrígidos. Quizás están viviendo la vida de la mejor forma que pueden. Sí. Hay algo que usted dijo que me hizo pensar en... Yo lo que no recuerdo si él es neurocientífico, puede ser. El doctor Andrew Huberman tiene un podcast chulísimo, se llama The Huberman Lab. Y él, creo que fue a él que lo escuché decir, que cuando uno empieza el día mirando la pantalla del teléfono, Sí. pues tú empiezas con el nivel de dopamina, Claro. el nivel de dopamina que se segrega es elevadísimo, y a partir de ahí no hay manera, a propósito de esa sensación de vacío de la que usted habla, no hay manera de que durante el día tú alcances ese pico de dopamina con el que empezaste. Porque resulta que tú vienes de un periodo de descanso en donde inmediatamente abres los ojos, empieza la producción de cortisol. Y el cortisol, que se ha convertido de la piedrecita en el zapato, para los que hacemos en este caso salud mental, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, las catecolaminas, se han convertido en los enemigos conjuntos. Imagínate, yo me lo imagino, yo trato de ser un poco creativa para poder... Y yo me lo imagino como todos en filita, tú sabes, ellos fajados. Nosotros contra el mundo, mentira, contra ti. Claro. Y realmente cuando se combina, se vuelve tóxico a nivel de cerebro. Es muy parecido, y siempre le pongo a mi paciente el siguiente ejemplo. Un chorro de cortisol o un dispare de dopamina es similar a cuando cae un chorro de vinagre en el piso, que te deja el blanco, como cuando un cloro cae sobre la superficie de una tela negra oscura. Okay. La mancha. Tú no vuelves a recuperar esa tela. Es altamente tóxico. Y por eso, cuando tenemos esa descarga de dopamina o de cortisol, tú pasas el día agotado, fatigado, cansado, pero vives en la insistente conducta de buscar algo que gratifique, que te coloque en el mismo push con el cual tú te levantaste. ¿Y no tiene algo de necesario el cortisol? Porque en algún momento... Claro que sí. Nosotros fue lo que nos hizo sobrevivir como nos humanidad pone en hace alerta. cientos de miles de años. Sí, pero tú no vives 24 horas sobreviviendo. Exacto. También. No somos el neandertal de aquella época, claro. No. Y ni el de aquella época. Porque, mira, es tan así. Si nos vamos a lo que es la evolución, cuando el hombre primitivo entendía que estaba en peligro, se metía en su cueva y no salía. Okay. Se subía en un palo y no bajaba. O sea, el estrés de él era solamente mantenerse ahí. Claro. Pero él se alejaba de lo que él sabía que podía encontrar abajo. Claro, lo que le provocaba estrés, él lo rechazaba y decía, ok, mi forma de manejar este estrés, tráncame aquí. Exacto, y punto. Y si tengo que comer nada más cerecita como. Claro. Ya yo no voy a salir a cazar. Claro. Al hombre del primitivo no le mortificaba si el vecino comió la jipeta o si esta gente fueron a un concierto y yo no. Ay, no hables de eso. Porque también el tema no es ir al concierto, es donde yo, en qué grada me ubico para ir a ver ese concierto. Sí. Esa es la otra parte. Ay, sí. Esa es la otra parte. Pero tú sabes que llegó ya el fin. Puedo sonar un poco parca, pero ya llegó el fin de la era de la brutalidad. Los grandes cerebros que nosotros tenemos funcionando hasta este momento no son precisamente los cerebros con 20 ni 25 años. Claro. No son. Claro. Entonces, ahora, los que nacen a partir del 2025 hasta el 2039 es la generación beta y es la generación que realmente va a estar montada sobre lo que es la tecnología, la inteligencia artificial. Ahora bien, va a ser una generación que no va a tener algunas áreas del cerebro desarrolladas. Ay, usted habla del lóbulo frontal. Tan fácil. Y va a ser tan fácil. Mira, podemos coger... Va a ser tan fácil. Antes tenían que coger especie humana con 200 años de diferencia entre una y otra para encontrar una cosita de diferencia. Ahora no. Ahora mismo, tú coges un hombre de 50, uno de 35, uno de 20, uno de 5 y son 4 cerebros diferentes sin tú hacer mayores esfuerzos. En donde tenemos un área límbica de este tamaño
y un frontal que no llega a tener el tamaño de un grano de habichuela. Y esto no es despectivo, esto es ciencia. Esto es ciencia. Hay algo que a ti te debe de llamar la atención. Hay muy pocos infartos descritos en animales. Es verdad. El infarto del miocardio, del corazón, es netamente una condición del hombre. Porque resulta que comemos mal, nos estresamos mucho, tenemos una vida sedentaria, no nos alimentamos intelectualmente y damos al traste a que el corazón, que es supuestamente lo que mantiene el cuerpo bien, deje de funcionar. Y en los animales que yo los he escuchado, Ajá. es en los animales que están en el entorno del hombre, que es los perros. Sí, sí. Y las guineas. Ah, mire, yo Ay, no sabía. sí. Sí, Yo tú no no has sabía. escuchado que las guineas se mueren de un pique. Y es la guinea que se ponen duras. Las guineas, tú no Sí, sabes sí, eso? sí, claro, Bueno, claro. que es un ave. Que se mueren de un pique. Sí, Yo no ellas sabía. empiezan a pelear entre ellas solas. Ellas se mueren de una discusión. Ay, 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 y ay, caen plof, pa, un infarto. ¿Sabes que yo vi un video que me dio muchísima risa? Porque recuerdo, yo lo que no sé si es la guinea que dicen que se pone la carne dura, que hay que matarla sin que se den cuenta, sin que se den cuenta. Ella misma del pique se muere. Pero sí vi que las cabras, yo no sabía esto, cuando se asustan, se ponen duras y se desmayan. Le voy a enseñar ese video Sí, ahorita. pero es por la hipoxia. Es que no llega oxígeno al cerebro. Su aparato circulatorio va reduciendo tamaño Ya. según se va alejando. Y es de verdad. Ay, Dios mío. Sí, sí. Mira. O sea, el mundo animal. Es espectacular. ¿Por qué tú piensas? Te voy a decir algo chistoso. A ver. Un chiste de eso sin gracia. ¿Y por qué tú piensas que los fármacos primero lo prueban en animales antes de nosotros? Para tener por lo menos garantizado. ¿Cuáles son las respuestas? Porque tenemos muchas respuestas similares. Claro, claro. Yo le tengo una pregunta a propósito de eso, pero antes, no quiero que se me olvide esta. Ajá. Este es casi de ciencia ficción, dependiendo cómo la gente lo perciba. ¿Será esta la generación que va a terminar integrándose con las máquinas de alguna manera? ¿Será la generación beta? No, la próxima. Porque se necesita que no se vea la tecnología ni la robótica como algo nuevo. O sea, tú necesitas que esta modernidad, que la inteligencia artificial sea algo natural, que no haya nada que descubrir, que tú seas parte de tu día. Es como para los millennials, que somos la mayoría nativos digitales. Ajá. Los beta van a ser nativos de la inteligencia artificial. Entonces, ya cuando eso forme parte del código de barra, del denominador común, entonces va a haber una integración sin necesidad de cuestionamientos, rechazos ni vetos. No. Entonces, ahí vamos. Porque mira, déjame decirte, todavía existimos, me voy a incluir porque formo parte del conglomerado de los humanos. Claro. Existen personas en nuestra sociedad que se resisten hasta agarrar un computador. Claro. Existen personas que que están totalmente renuentes a que tú le des un teléfono de última generación. Claro, un teléfono inteligente. Eh, Y de hecho, se han puesto de moda la venta de teléfonos dumb. Teléfonos que no son inteligentes, que teléfonos... sí, claro. Entonces, ¿qué te puede llamar eso? Vamos a ver, el retorno de lo pasado, ¿qué te hace a ti concluir? La resistencia. Claro. Hay una resistencia social terrible. Y no se trata por estar más nice, ni por estar... No se trata de estar nice. Para nada. Hay... Dentro de lo que estábamos hablando de... Ay, Dios mío, se me olvidó cuál fue el trigger, el detonante para la pregunta que yo le tengo. Pero nada, se la voy a hacer. ¿Usted es creyente? ¿Usted cree...? Todo el mundo cree. Todo el mundo cree. Ok. En algo. Óyeme, hasta el ateo cree Me gusta... que me no gusta. cree, que no existe nada. Yo le estaba diciendo a alguien ayer eso, porque si yo entiendo que una persona pueda ponerse rígida para tomar una decisión, no, perdón, si tú eres agnóstico o ateo,
¿Qué tan difícil es si tú amas a alguien moverte a esa religión de esa otra persona? Es que ser agnóstico, ser ateo, es una religión en sí mismo, al final. Total. ¿Tú crees en algo? Ok, le pregunto por la forma en la que yo la he escuchado hablar sobre la evolución y sobre la diferencia incluso en los cuerpos humanos dependiendo de dónde vienen. Si son caucásicos, si son descendientes africanos. Claro. Por eso le pregunto. Claro. No, bueno, lo que pasa es que te voy a decir algo. No podemos desligarnos de lo que es la evolución científica. Y yo soy una científica. Claro. O sea, yo no voy a negar la evolución de lo que puede ser la naturaleza a través del tiempo. Ahora bien, tú sabes que es bastante. Una vez yo tuve una discusión con alguien respecto. Me decía, no, porque somos productos general. Mira, digo yo, mira, hay un punto de la medicina. Esta es la cámara, ¿verdad? Sí. Mira. Y los médicos lo saben. Los grandes científicos lo saben. Hay un punto del saber en donde tú no tienes respuesta. Hay un punto. Entonces, a mí, en lo particular, cuando he tenido situaciones que me han puesto muy cerca de ese punto, mi inteligencia me ha llevado a no querer averiguar. Ahí está perfecto, claro. Yo resuelvo perfecto. Y hay cosas de verdad que tienen sus definiciones, pero tú no puedes seguir más para allá de esa definición. Claro. Y yo le decía a alguien, mira, ven acá, vamos a una pregunta. Si nosotros somos producto de la evolución, ¿por qué todavía siguen existiendo monos? Te lo pregunto. Mire, yo voy a averiguar. Un ejemplo. Yo voy de todas maneras a revisar. Y alguien me dijo, no, porque acuérdate que es el Homo sapiens. Espérate, porque también vino la clasificación del mono. Sí. Estoy escuchando. Lo que pasa es que hay una pregunta que me hicieron en el grupo de Patreon que la estoy buscando porque no quiero que se me olvide. Y me dice, no, porque es el Homo sapiens. Digo yo, sí. Pero tenemos mono donde tenemos ADN compatible el 99%. ¿Qué le ha pasado a ellos? ¿Qué han pasado los millones de años y se han quedado siendo mono? Yo voy a averiguar porque yo no sé en qué parte del planeta leí o escuché de algún estudio, no leí, escuché de unos simios donde empieza a verse en esos simios unas características más parecidas al Sapiens. Yo lo voy a investigar, porque o quizá me lo soñé. Es que inclusive nos vamos al más primitivo y siempre va a haber características del Sapiens. Siempre. Claro. Siempre. En comportamiento, en adaptabilidad, en incorporación, en aprendizaje. O sea, pero a mí no me toca. Yo me quedo en psiquiatría. Yo dejo a todo el mundo que se mate en eso. Yo mientras... y también no me va a tocar el tiempo donde si se descifra algo, el saberlo, ya yo estaré más que seca. Entonces, es una tarea... Tú sabes que una de mis premisas es que en mi consultorio hay de 4 temas que yo no hablo. A ver, de pelota, de política. Pelota, política. Ajá. Religión y parejas. Cuando hablamos de manera personal. Claro. Porque siempre va a haber una opinión totalmente diferente. Claro. En una oportunidad, y voy a mencionar el nombre, Pedro Almonte, yo no sé por qué él entendió que yo era del Escogido. Y me llevo una gorra del Escogido. Bueno, y yo esa gorra la puse ahí, se quedó en el consultorio. Y en esa semana van unos pacientes y me dicen, doctor, ¿usted escogidita? Yo me fui al estadio Quisqueya y compré una gorra de cada uno. Entonces lo puse a las 5. Y, doctora, ¿y de cuál usted? Digo yo, del que tú entiendas. Del que tú decidas. Ahí me preguntaron hoy, ¿de qué equipo que tú eres, Chalú? Y yo, del que esté arriba. Déjame revisar la tabla. Licey. Yo soy liceísta. Yo nací en la capital. Claro. Y con eso resuelvo eso. Mira,
hay un tema del que yo no ni voy a hablar ni voy a tocar porque yo después la voy a invitar para que hablemos solamente de eso. ¿De cuál? De adicciones. Ay, bellísimo. Yo no lo tengo aquí y dije, ¿tú sabes qué? Ahora mismo, tú sabes que hay un tema de adicción. Van a existir nuevas Ajá. definiciones. Nosotros nos manejamos por lo que es la clasificación diagnóstica del DSM-5 y ya está en el DSM-5 revisado y se han incorporado algunos temas interesantísimos y algunas adicciones. Todas las adicciones referentes a la parte del posmodernismo, pero también hay una categoría que no tiene que ver nada con trastornos alimentarios, que es la adicción a la comida. Pero no hablamos de comida en cantidad, sino comida por percepción de placer y degustación en ciertos lugares. Tú sales y haces un paneo y hay personas que te dicen, mira, el viernes yo voy a ir a tal sitio y me voy a comer tal cosa sentada en el lounge, en la terraza o dentro, donde tú quieras. Pero el jueves a las 2 de la tarde llueve. Y viene y te dice tu amigo, pero ven acá y tú no vas. No, yo no voy porque, mira, está lloviendo. No, pero manda a buscar lo que tú dijiste que te ibas a comer. No, es que no es aquí, es que es allá. Claro. Y eso hace de que nuestra sociedad esté en un punto de consumismo tope. Si tú no te comes la hamburguesa de un lugar, En ese sitio. y Claro. ahí tú no tienes la gratificación esperada. Además, esa foto hay que subirla, doctora. Bueno, la adicción al like también. Hay un par de preguntas que yo no quiero que se me queden. Y hay dos que es con las que cierro cada episodio. Pero, bueno, antes de eso, usted dijo que cuando eso pase, usted va a estar más que seca. ¿Qué piensa, cómo ve usted la muerte? O si piensa en la muerte, o si Como un piensa proceso natural. en lo que vendría, si piensa que viene algo después o no. Mira, bueno, precisamente hoy yo decía que toda la vida, todos los problemas que se pueden llegar a presentar durante la vida tienen solución, incluyendo la muerte para aquellos que son cristianos, porque ocurre la resurrección. Hasta para los cristianos. Claro. Entonces, la muerte yo la veo como parte de lo que es la naturaleza del ser vivo. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Yo lo veo como algo natural. Claro, lo que tú no estás esperando es que sea ni a destiempo, ni que traiga consigo lo que me toca a mí, a la psiquiatra, que es una línea de sufrimiento. El ser humano, el individuo, el hombre, no está preparado para las pérdidas. Y las pérdidas todas conllevan un duelo. Hay arraigos, hay apegos emocionales que te hacen tener una percepción fatalista y trágica de esa etapa de la vida, que lo que tenemos es que saberla combinar de una manera extraordinaria para no pensar qué tanto yo sufrí, sino cuál fue mi experiencia vivida. Claro, pensar en lo que se vivió, no en lo que faltó. Y por eso se tiene que fomentar que cada día tú te quedes con lo mejor. O sea, todos los días tienes que tener esa frase de agradecimiento. Eso me acuerda algo muy chistoso que me ocurrió a mí en el 18-19. Yo estuve en Colombia recibiendo un doctorado honoris causa y resulta que nada. Y yo tengo una de mis mejores fotos, me la tomó un compañero, pero fue una foto... Lo dejó caer así suavecito. Y perdóneme. No, Estuvimos en Colombia recibiendo un doctorado honoris causa. Sí. Continúe, No, por favor, lo que pasa es que también... pero quiero traer esto a colación porque yo creo que fue de las primeras veces, no, que yo dije algo que me he sentido bastante orgullosa. Uh-huh. Y es que yo estaba así escuchando, y a veces hay cierta dicotomía cuando tú escuchas a otras personas diciendo todo lo que tú eres. Y me dice ese compañero, dominicana, es de ti que están hablando. Porque decían las características, pero no decían el nombre. Entonces al final era que decían el nombre. Y era de ti, es de ti que está hablando. Y yo digo, ¿y tú crees? Entonces él atinó a irme tomando fotos. Y yo estoy así.
Y nada, cuando dice mi nombre, voy. Y yo fui como la número, yo fui como la número 8, la número 9. Entonces, cuando me toca, me digo yo, bueno, todos los que me han antecedido han dicho que no se lo merecen. Devuélvanlo, porque yo sí me lo merezco. O sea, no es fácil acostarte pasada las 2 y levantarte a las 4 y a las 5. No es fácil. No es fácil y verlo con gracia. El tú saber que todos los días tienes que aprenderte algo nuevo porque ahí afuera hay alguien que te puede llegar con algo y tú le tienes que tener respuesta. Claro. No es fácil también entrar en la línea de la exigencia de tú alimentarte de lo que tú vas aprendiendo. Porque cada vez que yo termino algo, yo digo, yo no voy a hacer más nada, yo no voy a hacer más nada. Cuando estoy en eso, no voy a hacer más nada. Y yo creo que una de mis últimas travesuras la estoy haciendo, que la hice la semana pasada, y fue que voy a volver a estudiar. Sí. Voy a seguir estudiando. ¿Qué va a estudiar ahora? Voy a hacer un doctorado. ¿En qué? En Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. ¡Qué Una locura! bello! No, pero chulísimo. Sí. Es un doctorado y bueno, creo que con eso ya completaría lo que... Sí, es de verdad. Yo no... Mire, yo que ahora es que estoy teniendo el placer y el honor de conocerla un poquito más, yo no se lo creo. Y yo creo que usted no se lo cree tampoco. Y eso es bellísimo, porque como usted dice, al final usted se va manteniendo actualizada porque usted no sabe con qué le va a llegar a alguien que necesita una respuesta. Sí, claro. Y esa misma pasión que usted tiene por lo que hace es lo que la hace la profesional que es. Y la verdad... Te voy a decir algo. Cuando ya tú no puedes manejar un auto, cuando ya no puedes ir a un restaurante, cuando quizás ni siquiera puedes coger un vuelo, lo único que te hace sentir y soñar es lo aprendido. El leerte una buena novela, el manosear un libro, el escribir, eso no lo encuentra cualquiera. Eso no, y el placer en eso, cuando uno encuentra placer en leer y en aprender, es totalmente, una de las cosas más maravillosas del mundo. Entonces, yo te voy a leer. A ver. Vamos a leer. Yo te voy a leer. Ajá. Déjame ver si lo encuentro. Búsquelo ahí. Para quien está escuchando, la doctora está buscando Yo estoy buscando en su teléfono. Estoy buscando, sí. Está buscando algo. ¿Y cómo lo busco? Que búsquelo está en sus notas. Sí. Entonces vaya a la búsqueda y ponga alguna palabra. No, lo que pasa es que como yo lo guardo en seudónimo, también a veces... a veces también me da brega encontrarlo. Pues está bien guardado. Sí. Para que nadie lo encuentre. Pero me puedes hacer la otra pregunta. Claro. Hay algo... Yo le he escuchado hablar de los perfiles de algunos líderes políticos. Y de hecho la escuché mencionar cuando hablaba en algún momento hablando de enfermedades mentales. Sí, claro. Mencionar a Churchill, mencionar a Lincoln. Sí, claro. Y me hizo preguntarme si en algún momento... hay otros personajes aquí que yo tengo anotado, pero hay uno que yo no quisiera que se me quede. Y si no lo ha visto, me encantaría que en algún momento busque información sobre él para ver si usted le encuentra algún diagnóstico. A Bolívar. Hace rato que yo lo hice. Sí. Sí. Y el mismo Juan Pablo Duarte. ¿Tienen algún diagnóstico psiquiátrico? Yo creo que, mira, pudiéramos hacer un partner con un grupo, sí. Una mesa redonda con un grupo y que cada uno traiga un personaje. Óyeme, y sería chulísimo que cada uno lo viéramos de su forma diferente. Claro que sí, Juan Pablo Duarte tenía sus fallas técnicas, como yo digo. Pero tú sabes que cuando hablamos de algunas características personales o la manifestación de su salud mental, nos pueden escuchar quizás con mucho apasionamiento y considerar de que estamos siendo desconsiderados, cuando en realidad no se está ni etiquetando, ni juzgando, claro, ni desvalidando cada una de las acciones que hayan hecho en su vida. Yo inclusive hice un perfil de Gregorio Luperón. O sea, si tú quieres ver el perfil típico de alguien antisocial, búscate a Gregorio Luperón. Sí. Porque la gente piensa que antisocial es aquel que delinque. Digo también. Sí, también, pero, exacto. ¿qué es un antisocial?
todo aquel que va en contra de las normas sociales. Todo el mundo en algún momento ha tenido un comportamiento antisocial. Claro. Ahora bien, cuando tú, sin importar cuál es el entorno que te obliga a que tú te mantengas con esa conducta antisocial, aunque sea para defender a otros. Robin Hood. Pero no, eso no. Vamos aquí a la historia dominicana a propósito de Luperón. Aquí me parece que durante los 12 años, en algún momento, Balaguer llamó antisociales a quienes iban en contra de su régimen. Claro. O sea, claro. que sí. Y no estuvo mal dicho. Claro. Si lo vemos desde ese punto de vista. Sí, dentro de las normas sociales de la época. Claro. Igual entonces Bolívar pudo haber sido un antisocial también. Y no mencionemos lo que están, porque en Venezuela se han mantenido. Ay, sí. Bueno, pues sí, te voy a leer algo. No te lo voy a leer el título porque entonces lo encontrarían. Pero para que la gente más o menos escuche lo que yo escribo poesía. Tú sabes que dicen que si tú quieres preservarte a través de lo que es el tiempo, tienes que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Sí. Yo tengo 3 hijos. Yo siembro orquídea por gusto. Sí, bellísimo. Sí. Y escribo. No voy a decir los libros, pero escribo. Entonces, dice así. Si tuviera algo que reclamar a quien halo de vida me dio, es sin duda encontrar antes a quien bendita me dijo. Sabiendo que la bendición necesito, con signos, plegarias, aguas o besos, sin tiempos, sin vetos, solo con la súplica plena de saldar la plegaria hecha. En mi cruzada camino, ya no tan cansada, porque sé que aunque pocos sean, mis recompensas tengo. Sin visillos en medio mostrar que santidad no quiero, y que si jugar con fuego quieres, cometer un pecado debes, para así por un minuto sientas que un ángel caído eres. Y solo una bendita hará una lujuria a tu despertar, sin que pena para ti sea haber visto que sin hálito te quedas y pasarte jadeante del que flotante está, en el mínimo espacio donde se paga la pena de haber pecado. Sin dudarlo mi alma para ascender y que bendita pueda ser, necesita de alguien que la lleve y quien más que un ángel caído, que me llevará por el derrotero en donde nos tropezaremos con besos, caricias y pasiones, trapadas de presignaciones, para al final entre excusas, perdones, miradas o promesas, feliz por la proeza de estar metido en mi ser, con un susurro cálido confirmarte, bendita ya no eres. Bellísimo. Nada. Me honra muchísimo que lo leyera, que se sintiera tan cómoda como para compartir. Tengo por lo menos mi plan B. Que yo facilita, lo imprimo en hoja y lo vendo en las esquinas sin problema. Y todo aquel que no tenga el lápiz para mandarle un discurso bonito a alguien, me paga y yo se lo mando. Doc, déjeme hacerle la pregunta de Patreon y las 2 preguntas de cierre antes de irnos. Aquí me puso alguien. ¿Qué opina del desorden de esquizofrenia afectiva y si una persona se puede recuperar o vivir sin medicación? Si es esquizofrénico, no. La esquizofrenia ocurre por un desajuste neurobioquímico a nivel de lo que es el glutamato y otras sustancias como el GABA, la misma dopamina, la serotonina. Claro, en unas en mayores y otras en menores proporciones. Y que por consiguiente trae consigo el desarrollo de algunos síntomas. La esquizofrenia no es la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Ahora sí tenemos un dispare porque hay lo que son brotes psicóticos que se convierten en esquizofrenia por el uso y abuso de sustancia de manera desproporcional. Y por consiguiente, pues entonces hay más. Pero no se puede vivir sin medicamento. El paciente sí puede llegar a estabilizarse, puede llevar una vida más o menos funcional siempre y cuando tenga conciencia de enfermedad y lo que estén a su alrededor le den el apoyo correspondiente. Buenísimo. Doctora, si hay yo hice una alianza con Billboard, que es una empresa de publicidad exterior, que tiene pantallas en el Gran Santo Domingo, en Santiago y vienen otras por ahí que pronto ellos anunciarán. A mí me gustaría, si hay una frase que usted quisiera que se viera en todas esas pantallas para que los dominicanos la puedan ver y quedarse con ella, ¿qué frase sería? Una frase. Mira,
Llegó el tiempo donde tenemos que aprender a aprender, pero sobre todo saber que estamos en la vida de paso. Y tenemos que detenernos. Detente, analízate, encuéntrate y luego sigue. Bellísimo. Detente, analízate, encuéntrate y luego sigue. Total. Y si hay algún libro que usted crea que sea una especie de one size fits all, que todo el mundo deba leerse, puede ser más de uno. Hay un libro que yo creo que el que lo lea va a aprender a vivir. Y es un libro que quizás a ti te lo mencionaron mucho y tú lo lees mucho. Pero cuando tú lo leas con el criterio, es como cuando tú tienes una gripe y te dicen, bébete ese jarabe que se te va a quitar. Yo te voy a invitar a que te leas nueva vez El arte de la prudencia. Pero te lo vas a leer con el hambre de saber de que en cada capítulo vas a poder resolver un capítulo de tu vida. Te va a enseñar a tener relaciones interpersonales. Te va a enseñar a crecer. Te va a enseñar a seleccionar los amigos. Te va a enseñar a elegir el trabajo. Te va a enseñar a conocerte, pero también a alejarte. Va a enfocarse en los desapegos, pero también en las riquezas. O sea, el arte de la prudencia, fuera de mi obra preferida, que es El Quijote. Es el libro favorito de mi abuelo. El Quijote, yo no sé cuántas veces lo he leído. Es el libro favorito de mi abuelo. Y hay una... perdón, yo le cuento ahora eso. Y cuando tú lo leas de manera objetiva, ya. Tú quieres aprender a manejarte, léelo. Y ya, más nada. Bellísimo. Te enseña a ser educado, pero también a no tolerar. Te enseña a descubrir el abuso, pero también a ver la compasión. Es un libro maravilloso, maravilloso. Ese es para uno ser. Don Quijote, ¿cuántas patologías yo vi en el Quijote? Dios mío? Porque yo lo leí desde bachillerato, pero ya luego como psiquiatra lo he leído como 3 veces. Y cada vez que paso de un capítulo nuevo entre Sancho y Don Quijote, hay de lo todo. perdido. Hay de todo. Yo tengo una historia muy linda. Voy a buscar esa foto a ver si la encuentro y enseñársela después que terminemos de grabar. Y es que mi abuelo, que no me pide nunca... Mi abuelo no pide absolutamente nada nunca. Y yo le había dicho que iba... Eso fue en enero del año pasado. Que iba a Madrid de viaje por Fitur, por Mr. Home, que vamos a Fitur igual que cada año. Y me dijo, si puedes conseguirme una copia del Quijote de letras grandes. Pues mi abuelo cumple 83 en marzo. De letras grandes y se ha pasado la vida escribiendo también y leyendo. Hazme ese favor. Y le traje una copia, unas ediciones que son impresas en 2 volúmenes. O sea que ya usted sabe el tamaño que tienen esas letras. No, pero yo me y imagino. yo ver la cara de mi abuelo para cuando mí fue, vio eso. ay, es una de las cosas más bellas que a mí me ha pasado en la vida. Yo la voy a encontrar y se la voy a enseñar. Yo sé que está por ahí esa foto. Y me regaló eso. Me regaló comprender que El Quijote es el libro favorito de la literatura de mi abuelo. Ahí tú puedes ver que inclusive la gente por amor se vuelve loco. Sí. Que también tú eres capaz de dejar todo en busca de tu sueño. Que cuando tú crees en ti, el mundo entero se puede caer. Y no importa y no nada. importa. Y 2 cosas relevantes. Siempre se necesita a alguien que esté al lado tuyo para que te diga lo que supuestamente tú estás haciendo mal. Doc, gracias de verdad por su tiempo, gracias por su disposición. A ti. Habíamos hablado hace casi un año. Sí. Y nos cruzamos y yo la abordé en medio de un lugar donde no pensé que era yo sé que no era el lugar tampoco para abordarla, pero usted tuvo la altura que demuestra y que demuestra siempre esa coherencia.
Y se lo agradezco muchísimo. Bueno, mi sueño, tú no me lo has preguntado, pero yo quiero Pues dígamelo, aprovechar por este favor. espacio maravilloso. Por favor. Mi sueño. Yo sé que el universo, la sociedad y la circunstancia va a obrar para que nosotros tengamos un sistema de salud que funcione primero, pero que sea realmente justo con el tema de la salud mental. Yo me desvelo solamente de pensar, yo me desvivo solamente de pensar que vamos a tener un hospital de salud mental, un hospital con atención integral, que sin violar ninguna privacidad, yo te voy a mostrar algo que es difícil para mí, difícil en un momento en donde tú dices, pero yo no tengo nada para ayudar a esta persona, y esa persona te dice, doctora, yo le estoy enviando eso porque usted es la única persona que puede. No porque sea yo, sino porque se sienten totalmente impotentes. Claro. Y tú ver un ser humano que pierda el juicio, como dice todo el mundo, ya después de ahí no hay nada. Y mire, yo le iba a preguntar por y no lo anoté, porque me llegó y no lo anoté, el tema de un hospital psiquiátrico. Hay algunos hospitales que tienen algunas áreas específicas, pero nosotros no tenemos un hospital psiquiátrico. Y que cuando hablamos de hospital psiquiátrico no hablamos de manicomio, sino un hospital que hayan odontólogos que quieran atender a los pacientes de salud mental. A los pacientes de salud mental nadie lo quiere atender. Y desde que saben que tienen una condición, pues entonces lo segregan de lo que es el servicio. O sea, que el hospital psiquiátrico no es necesariamente para que el paciente vaya a tratar su trastorno, sino también multidisciplinario. Que pueda verse, que encuentre un odontólogo. Un gastro, claro. un cardiólogo, un endocrinólogo, un neumólogo. Ocurren historias muy tristes que tú ni siquiera te imaginas de lo que puede pasar en torno a un paciente de salud mental. Y todo eso viene dado nada más por el mismo tema de nosotros no tener unos servicios integrales. Pero vamos a orar para que todo se dé y yo sé que va a ser así. Seguro va a ser así y yo confío en que su voz, a través de los medios en los que usted está, de sus redes sociales, dra.iches, doctora Iches, sí, en todas las redes sociales, va a tener un impacto. Y yo deseo, mire, yo no he hecho resoluciones ni deseos para este año. Yo deseo que el grupo de jóvenes que está saliendo del bachillerato ahora para seleccionar carrera pueda ser tan apasionado como es usted con la psiquiatría. Poder tener más profesionales así como los eso se fomenta. En cada área. Eso se fomenta porque tiene que llegar otra vez el tiempo en donde el alumno idealice a su maestro. Tiene que llegar para poder seguir preservando lo que es esa integridad. Bueno, a ustedes, si llegaron hasta aquí, la mejor forma que tienen de respaldar este contenido es compartiéndolo y etiquetando a la doctora cada vez que lo hagan. Y nada, gracias por estar ahí, los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, Así bye. será.